vamos a arrancar, como en todas las clases, recuperando un poco algún concepto que nos va a servir para esta, del anterior, y a arrancar a partir de ahí la exposición. Les pido disculpas si me ven mirar mucho el apunte que tengo yo acá, o distraerme, pero están acá trabajando con una moladora, cortando una pared, así que estoy tratando de aislarme mentalmente mientras les hablo. Sepan disculparme. Bueno, nosotros nos habíamos quedado en la clase anterior en algunos conceptos, habíamos trabajado algunos conceptos en torno al desarrollo histórico-institucional de la formación del Estado argentino. Habíamos hablado que en 1860, con la reforma de la Constitución de 1853, se había producido un momento fundante, un momento fundacional, si se quiere, en la historia de nuestro país, que era en realidad el triunfo de un determinado proyecto político. No la aparición ipso facto del Estado Nacional como lo conocimos después, sino el triunfo de un proyecto de cómo debía ser ese Estado. Y ya estábamos dentro de la lógica estatal, es decir, ya acá la tradición subsiste como ciertas continuidades que se van a ir según los casos difuminando o rompiendo, pero ya estamos dentro de la lógica estatal. Recuerdan que en las primeras clases habíamos dicho que el fenómeno estatal es un fenómeno del siglo XVIII, de mediados del siglo XVIII, es decir, 1700 en adelante. Y este triunfo, ¿sí?, de este proyecto que se iba a imponer, iba a dar inicio a la construcción, ¿sí?, de este Estado, que en definitiva nosotros la planteábamos como la construcción de una serie de vínculos materiales, es decir, que a través de la construcción de vínculos materiales, el Estado iba a ir apareciendo, ¿sí?, con su lógica propia, y también se iba a ir encontrando con determinados límites. Hablamos de los regionalismos, hablamos de las particularidades del interior y de las relaciones con el puerto de Buenos Aires y con el litoral, pero siempre en torno a una idea que era central, que eran las ideas de orden y progreso, ¿sí? Y iba a empezar a surgir, y esto era muy importante, todo el aparato institucional capaz de materializar ese orden y progreso de distintas maneras. Este proceso en el cual el Estado iba surgiendo a partir de la aparición de un aparato guiado por estas ideas rectoras, era un proceso que habíamos visto, y este es el concepto que más me interesa recuperar en la clase anterior porque es el que va a ser base para esta. Habíamos visto que era un proceso de expropiación del interés general, es decir, un proceso en el cual el Estado tomaba de lo que entendíamos como sociedad civil en determinadas funciones antes reguladas por instancias o mecanismos de sociedad civil, y las estatizaba, ¿sí? Y al estatizarlas, o sea, al hacerlas objeto de la acción estatal, creaba nuevas relaciones en la lógica estatal, y así iba creciendo y desarrollándose el Estado. Y vimos también que este proceso de estatización conllevaba también una penetración del Estado ahí en los sectores de la sociedad civil donde antes no estaba. Es decir, si antes la sociedad civil regulaba por sí misma los ritos y las formas que tenía que revestir, por ejemplo, una institución como el matrimonio, y aparecía el Estado apropiándose de esa función y regulándola a través del derecho y de las instituciones que regulaba jurídicamente, aparecía el Estado estaba penetrando en un aspecto del ámbito de la sociedad civil en donde antes no estaba. Y eso era, digamos, estas
instancias de penetración estatal, que veíamos que se manifestaban a través de distintos mecanismos. Y hablamos de formas represivas, formas cooptativas, la forma material, la forma ideológica, o las modalidades, ¿no? Que en definitiva no son excluyentes entre sí, sino que se dan generalmente de manera simultánea e incluso entrelazada o yuxtapuesta, porque no todo es al mismo tiempo y únicamente represión, sino que hay mecanismos represivos acompañados de mecanismos de penetración ideológica que legitiman esa represión, y habíamos charlado un poco de esta cuestión. Todo esto acompañado de un universo de discursos jurídicos, o sea, de discursos producidos desde el ámbito del derecho, que van a tender a legitimar y estructurar todo este proceso, ir dándole fundamento y justificación. Bien, hasta aquí eso, ¿no? El concepto fundamental que quería recuperar con toda esta revisión es el de el proceso de expropiación del interés general desde el ámbito de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque le vamos a dar una vuelta de rosca ahora en el comienzo de esta clase para verlo desde un ángulo más. O sea, digo un ángulo más, que quiere decir que no excluya el análisis que estuvimos haciendo en la clase anterior. El tema de la sociedad civil, como lo habíamos empezado a plantear en las clases que vimos a Foucault, es un tema también de reciente, entre comillas, reciente data, es decir, que surge con la aparición de los economistas, de la economía política y el planteo de una división entre el Estado y la sociedad civil como dos ámbitos separados. Por eso, digamos, el estudio histórico, digamos, el estudio histórico crítico, nos impone muchas veces problematizar, o historizar, mejor dicho, que es la forma de problematizar desde la historia, el concepto de sociedad civil. ¿Por qué? Porque si utilizamos la misma lógica que en su momento planteamos que usaba en el artículo que nosotros le propusimos leer de Alejandro Agüero, sobre conceptos jurídicos, si utilizamos la misma lógica que usa Agüero al comienzo del artículo, nos tendríamos que preguntar, ¿desde cuándo, y esa es la pregunta, ¿desde cuándo se utiliza el término sociedad civil? Porque podríamos ponernos como desafío, por ejemplo, revisar tratados jurídicos o producciones jurídicas de la Edad Media, de la Antigüedad y demás, y ver realmente, siempre y cuando tengamos buenas traducciones que sean fieles a los conceptos y al idioma, ver en qué punto hablan de sociedad o de sociedad civil. Es decir, los antiguos y los juristas de la Edad Media no hablaban del concepto de sociedad. El concepto de sociedad es un concepto contemporáneo. Y es un concepto contemporáneo a instancias de toda esta corriente que es la economía política, que mencionamos en la primera clase, que crea este concepto de sociedad civil como algo diferente de lo estatal. La pregunta, ¿desde cuándo? Ahí está un poco contestada. Y entonces la pregunta que sigue a esta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué alguien produce un concepto, ¿sí?, que tiene un punto de partida histórico? ¿Con qué fin? ¿No? Digamos, yo los invito, ya que hablamos la clase pasada, a pensarlo con algo que nos es más familiar, ¿sí?, que va a ser fácil de visualizar. Yo en la clase pasada hablé cuando hablábamos de la ocupación del territorio, el uso de la penetración estatal represiva, hablaba, por ejemplo, de la cuestión indígena, ¿no?, que fue así denominada por los gobernantes del momento, la cuestión indígena, como el problema de la frontera con el indio y el problema de la ocupación del territorio nacional. Indígena es un término que usan en esa época y que hoy está
quizá en desuso, porque hemos ido tratando de reconstruir otros términos para referirnos a lo que hoy, más apropiadamente, todos coincidiríamos que está bien decirle pueblos originarios, ¿no? O sea, originalmente muchos autores usaban la palabra aborigen, aborigen que, como todos entienden, significa sin origen, era un término quizá irrespetuoso o inapropiado, se entendió de esa manera. Tampoco servía decir indígena, porque indígena viene de la India, que era lo que en realidad buscaban los colonos españoles, o los navegantes españoles, y creyeron encontrar cuando llegaron a América, entonces nos denominaron indígenas y no éramos pobladores de la India. Y entonces se ha ido debatiendo mucho en términos al uso de los conceptos y de las palabras hasta llegar a un consenso en pueblos originarios. Ahora, cuando uno se pregunta, ¿originario respecto a qué? ¿Qué es lo que carga esa denominación? Carga inevitablemente una connotación histórica con una fecha concreta, que es el 12 de octubre de 1492. O sea, no hay vuelta. ¿Por qué? Porque si uno le pregunta a alguna de esas comunidades, ninguna comunidad se va a autorreferir como pueblo originario, salvando las estrategias que actualmente puedan llegar a tener para reivindicar sus derechos y su existencia frente a un Estado que los niega. Ninguno se va a reivindicar como pueblo originario. Va a decir, yo soy Toba, yo soy Wichí, yo soy Mapuche, y nosotros hemos creado un término que, más elegante o menos elegante, está anclado históricamente en un suceso que es la conquista de América, del cual no se puede salir. Porque si no, no se entiende el término originario. ¿Originario respecto de qué? ¿No? Entonces, yo no sé si se logra por ahí con claridad ver a dónde voy con el ejemplo, ¿no? El término sociedad civil pasa mucho más desapercibido porque ha sido mucho más efectivo en el discurso contemporáneo, en la construcción del Estado como lo conocemos hoy, su implementación y su uso, quizá un poco acrítico y reflexivo, como la sociedad civil como algo que siempre existió y que siempre estuvo ahí diferenciado de lo estatal, incluso en sociedades o fíjense, acabo de cometer el mismo furcio, en comunidades o en poblaciones muy anteriores al concepto que tiene una fecha también de inicio que es en mediados del siglo XVIII. Entonces, ¿cuál es la importancia de discutir este concepto de sociedad civil? ¿Y por qué decía yo que vamos a darle una vuelta de rosca? Porque el proceso de expropiación del interés general y por tanto de estatización de funciones concebidas dentro de esa sociedad civil es a la vez el proceso, es simultáneo, es el proceso también de producción de una sociedad civil diferenciada del Estado. O sea, el proceso es tanto de estatización como de privatización. En tu cara, Carlos Menem. Así. La primera privatización contemporánea es la del ámbito justamente de la sociedad civil. Y esto no es menor porque va a permitir una división que hoy en día todos entendemos como natural, casi impensable el derecho que nosotros conocemos y estudiamos de otra manera que no sea dividido, incluso las asignaturas que estudiamos en la universidad, divididas entre el derecho privado y el derecho público, lo privado y lo público. La división público-privado tiene una fecha de origen. Y tiene una razón de origen. ¿Por qué tiene una razón de origen? Porque este proceso de disociación de lo público y lo privado permite, y la otra vez un compañero me preguntaba sobre el contrato social, me quedé pensando un poco sobre el tema,
permite concebir una sociedad civil de individuos, porque habíamos hablado de que el siglo XVIII también es el siglo de surgimiento de los individuos, de la individualidad, algo que no era concebido antes, permite que esos individuos en el seno de esa sociedad civil apartada del concepto del Estado se reúnan y acuerden, a través de esta ficción que es el contrato social, la constitución del Estado. Es decir, el Estado como producto del contractualismo social, del contrato que celebran individuos libres en el marco de una sociedad civil que es ajena al concepto de lo estatal. Entonces, como el contractualismo crea el Estado y lo crea con una finalidad, el Estado funge como concepto que vuelve a ligar, vuelve a ligar lo público y lo privado. Es decir, primero, separamos lo público de lo privado crea el Estado para garantizar el ámbito, crea el Estado que es del ámbito público para garantizar lo privado. Y es una operación magistral, porque de esa manera se sientan las bases del Estado liberal contemporáneo. El Estado así se pone en posición de ser el garante de los derechos individuales. Y por tanto, en su condición de garante de los derechos individuales, tiene una razón de ser. Pero esto, que es una cierta circularidad, ¿sí?, es una falsa circularidad, porque en realidad lo que se establece es una relación de subordinación. Es decir, de momento que la sociedad civil, este principio de concurrencia, ¿se acuerda que hablábamos de los textos de García Enterría, cómo analizaba el principio de concurrencia en el que individuos libres, en un marco de una sociedad civil, concurren a formar el Estado para garantizar los derechos individuales, le da al factor privado, al ámbito privado, una jerarquía superior. El Estado no existe sino para, y por tanto, ese carácter instrumental y subordinado a esa garantía individual lo coloca al ámbito de lo público en un escalón inferior. Es una forma, yo siempre recuerdo una frase que era significativa, porque la frase decía, no me acuerdo en dónde la leí, pero la frase decía, Dios creó al hombre para que el hombre creara a Dios. Es decir, el hombre inventó una que a su vez él pudiera tener un fundamento. Y acá hay una lógica en donde pareciera como que el hombre creó al Estado para limitar al Estado en su relación con el hombre, ¿no? O sea, creamos un Estado, nosotros lo creamos, y automáticamente lo limitamos, y en esa delimitación marcamos el ámbito de lo privado. ¿Por qué insisto en este concepto? Que por ahí parece que no lleva a ningún lado. Porque la conformación de un ámbito de lo privado en el derecho es propia de este proceso y de este momento. Antes, la división público-privado no existía y por tanto todas las instituciones y todos los conceptos jurídicos no giraban en torno a esta bipolaridad, estaban unidos, eran lo mismo, en la época del antiguo régimen, cuando habíamos el orden tradicional y demás. La división lo que opera,
y esa es la intención en definitiva, es la despolitización, ¿sí? Es la despolitización del ámbito privado incluso en el derecho. Y así es como se va a entender dos grandes ramas del derecho a partir de ahora, que son el ámbito del derecho público, en donde se, digamos, cocina lo político, la constitución del Estado, el derecho administrativo, el derecho social. Y por otro lado, el ámbito del derecho privado, al cual se le atribuyen todas las ramas, que incluso a través de una operación, digamos, discursiva, se trae el derecho romano como derecho privado intemporal, como si las instituciones romanas hubiesen pasado por todos los miles de años que pasaron hasta llegar a hoy, sin ninguna alteración más que del texto, de las palabras usadas, y se lo coloca como si fuera un derecho privado que existió como tal, como existe ahora, como lo codificó Napoleón o como lo codificó Vélez Sarsfield, desde Roma. Lo cual es un uso de la historia, ¿sí? Porque el análisis histórico de las instituciones romanas te demuestran que no tienen que ver, que en realidad hay todo un proceso de construcción jurídica tendiente a presentar el derecho romano como casi el derecho civil actual. Entonces el ámbito privado termina siendo excluido, digamos, termina estando excluido de lo político. El ámbito privado no es el ámbito de los asuntos políticos, es el ámbito de los asuntos económicos, domésticos, privados de los individuos, no del Estado. Si ustedes se ponen a pensar, hay instituciones dentro del derecho civil que son tremendamente políticas, o al menos politizables. El problema es que han sido, desde mediados del siglo XVIII, despolitizadas. Por ejemplo, la propiedad, que es presentada como una institución monolítica e indiscutible del derecho. Es imposible pensar el derecho contemporáneo sin la institución de la propiedad privada. Por eso los pensadores socialistas se van a dar de piñas con esta corriente de pensamiento. Por eso no es menor que Marx haya elegido a la economía política clásica como objeto de estudio para elaborar sus obras. La herencia, incluso, como institución, es hasta cuestionada por los propios pensadores clásicos, como por ejemplo Bentham, que es utilitarista, y tiene todo un análisis respecto de la inconveniencia de la herencia, que es ajena a cualquier concepto de mérito en un montón de aspectos, y lo politiza. Y sin embargo, hoy en día las ramas del derecho privado son ramas que parecen presentarse, incluso en la academia, como ajenas a lo político. Entonces, va a aparecer en la teoría jurídica clásica una tendencia a trabajar desde la producción de discurso jurídico con el objeto de unir, de surcir, digamos, de coser esta grieta entre lo público y lo privado a través de la Constitución. ¿Sí? Es decir, se va a tratar de construir el derecho público como una derivación constitucional. Pero nuestra Constitución es la constitución de un Estado liberal en donde todos estos conceptos de individuo, sociedad civil, de ámbito privado y derechos privados, el derecho subjetivo como institución fundamental del derecho privado,
están presentes y subordinan todo el ámbito del derecho público, como hablábamos recién. Entonces, este trabajo que van a hacer los juristas de cerrar esta grieta, ¿para qué? Para que todas las instituciones cuadren. ¿Por qué? Porque cuadren. Para que no colisionen, porque en definitiva construir muchas veces el ámbito de lo público, de lo estatal, implicaba este proceso de expropiación o apropiación estatal, que tenía que tener un discurso que lo compatibilizara y lo articulara con las garantías individuales y las libertades individuales y el respeto de ese ámbito privado de la sociedad civil. Entonces se empiezan en esta producción a colisionar con el ámbito del derecho privado y se empieza a desarrollar un derecho público en muchos aspectos, no en todos obviamente, pero en muchos aspectos contraconstitucional, contrario a la tradición de la Constitución, pero en donde los juristas, y especialmente desde el derecho administrativo, van a hacer un esfuerzo muy grande para producir discurso jurídico tendiente a limar y homogeneizar todo el cuentito para que cierre, por decirlo de una manera brusca. ¿Sí? Esta constante tensión que hay entre el modelo constitucional de nuestro Estado, hasta comienzos del siglo XX, y los distintos procesos que va a ir experimentando la Argentina y la Argentina en el mundo, ¿sí? Especialmente con el constitucionalismo social, con el Estado de benefactor y cosas que va a hablar Lucía después, y todas las reformas constitucionales, como la reforma de 1949, que cumple años, creo, no recuerdo bien la fecha, pero estamos cerca del cumpleaños de la Constitución del 49, y sus particularidades tan diferentes, muestran justamente este juego, esta constante tensión entre construir un Estado y un concepto de lo público en el marco de una tradición constitucional liberal. Entonces, en la necesidad de armar la trama, ¿sí? De encadenar las instituciones de modo que se presenten como una secuencia lógica que no era. Recuerdan que desde la historia conceptual crítica, una de las premisas es que no puede plantearse la historia como continuidad, como una gran continuidad. Ese cuento que empieza en el siglo X y termina en la actualidad, todo con coherencia, no es propio de un pensamiento crítico. Entonces el laburo de los juristas va a ser, a partir de 1860, y especialmente a partir del siglo XX, va a ser producir todo esto que hablábamos. Y en esa producción va a arrancar la especialización de la disciplina. En el caso del derecho administrativo. Que no es un desarrollo, una expansión lineal, ¿sí? No es esta secuencia, esta continuidad que se pretende mostrar, sino que es un cruce selectivo de tensiones, saberes, actores, principios, es decir, no solamente es desde dónde se producen los saberes, desde lo que cada hablante habla, quiénes son esos discentes, esas personas que producen contenido jurídico, qué peleas tienen entre sí por otros intereses, cuáles son los proyectos compatibles e incompatibles, cuáles son los procesos históricos por fuera y por dentro de toda esa lógica. Entonces, lejos de ser una línea continua y lógica, lo que va a haber es constantes
vías de ingreso en distintos sentidos en la construcción de ese conocimiento. Y el laburo para homogeneizar eso y presentarlo como un discurso coherente va a ser un laburo que por momentos selecciona qué son los textos y las fuentes de autoridad, qué es lo que hay que atender, qué es lo que en definitiva tiene valor, y qué es lo que hay que omitir o qué silenciar. Y ese es el proceso de especialización disciplinar. Como decía, este proceso va a implicar una individualización de la disciplina hacia su interior. Una individualización del propio campo del saber. ¿Sí? Es decir, la necesidad de definir qué es lo que nos hace diferentes. ¿Qué es lo que nos hace ser derecho administrativo y no otra rama del derecho, o derecho público y no privado? Todo ese proceso de individualización siempre lo experimentan, no solo en el derecho, todas las ramas del saber. Y es un proceso importante porque es donde quienes están fundando la disciplina marcan la diferencia entre un área y otra. Lo que les hablaba, la selección de las fuentes de autoridad, ¿sí? La necesidad de construir una tradición. El derecho hace un uso permanente de la historia, entendida como la tradición, el precedente, la jurisprudencia, la antigua doctrina, los padres de la materia, o sea, los fundadores. Esos conceptos constantemente presentes en todo tratado y en toda producción jurídica, esa constante referencia al antecedente jurídico, es la construcción permanente de una tradición que legitime lo que yo vengo a decir. El tema es que, como hablábamos en el comienzo de las primeras clases, ese uso de la historia, ese uso del antecedente, se hace de modo de legitimar el presente como la consecuencia del antecedente que yo presento. Entonces, la historia que se construye es la de lo que fue, porque en definitiva el antecedente marcaba que debía ser. Hay una teleología, es como decir, yo presento un antecedente que estaba destinado a hacer esto que estoy presentando ahora. ¿Sí? En realidad yo elegí lo que estoy presentando ahora porque tengo un interés, ese es el interés que la historia crítica tiene que desentrañar, a ver qué es lo que está pasando de fondo que yo quiero que se imponga este concepto o esta producción concreta. Los antecedentes también los elegí, y en función de eso construí esa línea que me lleva acá. Ese es el uso que hay que problematizar. Y esa es la construcción de la tradición. ¿Sí? Inventar una tradición para poder legitimar el presente. Y el trabajo de los conceptos, ¿sí? El uso de los conceptos, el cómo, por un lado, recibir conceptos desde, por ejemplo, la doctrina extranjera, y trabajarlos, pulirlos de modo tal que sean adaptables y trasplantables, por tanto, al ámbito local, es un laburo muy, muy común en la producción jurídica. Por ejemplo, algunos autores nacionales, vamos a ver que muchos autores nacionales, especialmente los que empezaron a construir científicamente el derecho administrativo, tomaron la teoría del Estado alemán y los desarrollos sobre el Estado alemán de los doctrinarios alemanes. Pero lo tomaron de doctrinarios en donde el factor católico no estaba presente. Es más, había un factor antiteológico. O sea, rechazaban la teología en la construcción de sus teorías. Cuando lo implantan en comienzo de siglo en nuestro país, tienen que modularlo para que sea compatible con la plataforma católica que nos gobernaba. Entonces, ese trabajo de trasplantar la teoría, pero no trasplantarla secas, sino trasplantarla modulándola conforme las particularidades
y del universo de ideas local, es otro trabajo que pasa desapercibido en los tratados, muchas veces, cuando leemos sin hacer esta historia crítica. Todo este proceso de formación de la disciplina, ¿sí?, va a ser a su vez, simultáneamente, un proceso de construcción de discurso jurídico. Este proceso de especialización de la materia, que iba a ser entendido como el resultado, ¿sí?, de esta necesidad, ¿sí?, esta necesidad de que el discurso jurídico reúna el derecho público y el derecho privado, o el ámbito de lo público con el ámbito de lo privado, constitución mediante. Es decir, que la necesidad de producir un discurso jurídico capaz de homogeneizar y articular las instituciones y elementos propios de cada ámbito que colisionaban o friccionaban entre sí, para poder generar un discurso único y coherente, va a dar como resultado un proceso de especialización a través de los juristas, a través de los operadores del sistema jurídico, un proceso de especialización que va a dar como resultado el surgimiento de una nueva disciplina. Y aquí estamos en nuestra disciplina, que es el derecho administrativo. El derecho administrativo, como derecho positivo, ¿sí?, nace con el Estado. Esto lo vimos desde la primera clase. Es un hecho que tanto el Estado como el derecho administrativo tienen un punto de partida a partir de todos los procesos que analizamos en la primera y las subsiguientes clases. Es decir, no hablamos de derecho administrativo medieval porque sencillamente no existía algo como tal. Entonces, con el surgimiento, con la constitución de nuestro Estado Nacional, va a aparecer un universo de normas, no porque no existieran normas que regularan las cuestiones gubernamentales antes, ¿no?, pero no con este sentido, ¿no? Va a empezar a aparecer un derecho administrativo positivo, ¿sí?, legislado, muy anterior, que surge con el Estado, muy anterior a el surgimiento de la disciplina, ¿sí?, de la disciplina científica y del estudio de su cuerpo normativo. Es por eso que los primeros referentes del derecho administrativo en la Argentina, en realidad, van a tener como característica común el análisis de la legislación positiva, ¿sí?, existente, que se iba generando en el desarrollo institucional del Estado, ¿no?, este proceso de construcción del aparato institucional, iba a su vez teniendo un reflejo en el derecho positivo, normas administrativas que iban posibilitando el desarrollo de ese aparato institucional y su funcionamiento, y por tanto iban constituyendo un orden jurídico administrativo que era objeto de estudio de estos primeros autores. De hecho, el primer referente, la primera obra de referencia del derecho administrativo en Argentina es de un autor que se llamó Ramón Ferreira. Es probable que los nombres, los primeros que mencione, no les suenen conocidos, por lo menos a mí en su momento no me parecieron conocidos, porque no son autores que hayamos estudiado, ¿sí?, o que hayan sido objeto de muchas citas, salvo estudios específicos sobre la historia de la disciplina. Y Ramón Ferreira, ¿sí?, que fue fiscal general de la Nación, ¿sí?, cargo que era equivalente en ese momento al del procurador del Tesoro, ¿sí? Hoy el procurador del Tesoro, jefe del cuerpo de abogados del Estado, también cabeza de toda la estructura en donde está imbricada la escuela, ¿no?, la Escuela de Abogados del Estado, tiene como al procurador del Tesoro de la Nación como jefe de toda esta estructura. En ese momento era el fiscal general de la Nación.
el fiscal general de la Nación era Ramón Ferreira, ¿sí? Y por su función, él mismo lo expresa, lo van a ver en el artículo de Couselo, en las primeras partes, por su función él estaba conminado a atender estos temas, muchos de estos temas, de estas cuestiones. Y en la inquietud que le generaba la reflexión sobre las cuestiones que tenía que tratar en el marco de su función, iba tomando apuntes. Lo dice el artículo ahí, de las apuntaciones de Ramón Ferreira. Esos apuntes fueron a constituir la primera obra que se tiene de derecho administrativo, que es Derecho Administrativo General y Argentino, que es de 1866, ¿sí? En realidad publicada creo unos años, no, en 1866, y que es el producto de, digamos, una reflexión en la circunstancia del trabajo del entonces fiscal general, o actualmente el procurador, ¿no? Todavía muy muy identificada esta obra con el derecho constitucional y con el derecho político, y muy casuística, es decir, era una obra que tenía por característica tratar muchísimas cuestiones particulares respecto de la función administrativa, pero sin sistematicidad. Y esta es una característica fundamental en los primeros años. Yo acá tengo, me imprimí, porque la tengo en digital, el índice de la obra de Ferreira, y si ustedes lo analizan, además de esta cuestión carente, digamos, de esta organización del contenido, carente de la sistemática a la que estamos acostumbrados hoy, o la que veríamos hoy si abrimos un tratado de derecho administrativo, y la mezcla de un montón de cuestiones respecto, por ejemplo, el fundamento de la sociedad, y algunas cuestiones políticas y demás, el abordaje es por temas específicos, es decir, la sección 2, que es materia administrativa, habla básicamente sobre el trabajo de la riqueza, las obras públicas, medidas, pesos y moneda, beneficencia pública, higiene pública, abasto alimenticio, el goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos, cargas públicas, seguridad pública, penitenciaría, estadísticas, censos, registros cívicos, recreación y monumentos, bienes públicos y del Estado, la cuestión dominial presente en los primeros tratados de derecho administrativo por el proceso de ocupación del territorio. Eso es muy significativo, que haya ocupado los primeros tiempos del desarrollo de la disciplina, la cuestión del dominio público y el dominio privado del Estado, porque dirimir esas cuestiones fue fundamental en el proceso de ocupación del territorio, fundación de poblaciones, toda la cuestión urbanística, los ejidos urbanos, qué tierras iban a remate, qué tierras pasaban a manos de privados, qué tierras quedaban en manos del Estado, en qué carácter, si dominio público o dominio privado del Estado. Son todas cuestiones que van a tener mucho desarrollo para esa época, ¿no? Estamos hablando. Pero como ven, todos los temas tratados, ¿sí? Después algunas cuestiones sobre jurisdicción, todos los temas tratados individualmente y sin una sistemática. Después de Ramón Ferreira, ¿sí? Se va a dictar la primera clase. Ramón Ferreira no fue docente, ¿sí? Se va a dictar la primera clase de Derecho Administrativo en la UBA, ¿sí? En 1868, la primera en realidad clase de Derecho Administrativo no, sino la primera vez que se diera una materia con el contenido de la asignatura, que en ese caso se llamaba Derecho Constitucional y Administrativo, y se dictaba en lo que hoy sería la Facultad de Ciencias Jurídicas o la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que en ese momento, casualmente, se llamaba Departamento de Jurisprudencia, ¿no? Como para tener una continuidad de la tradición que veníamos hablando, ¿no? Departamento de Jurisprudencia se llamaba. Pero en 1894, ya más adelante, ya bordeando el siglo, aparece un segundo autor, que es Lucio Vicente López, con una
obra que se llama Derecho Administrativo Argentino, ¿sí? Que es, y esto es un dato curioso pero a la vez revelador, es la recopilación que los propios alumnos hacen en clase de las clases del docente. Y esto es algo que se va a repetir en un par de casos, sobre todo en esta primera época. Es decir, los alumnos, empujados por la necesidad, ¿sí?, de producir un contenido que fuera acorde al dictado de las materias, van a participar activamente en la recopilación y síntesis de las clases. Y al participar en esa recopilación y síntesis, van a dar como resultado algunas de las primeras obras del derecho administrativo, que tienen esta particularidad que, al ser recopilaciones, en algunos casos, revisadas y autorizadas por los docentes que dictaron las clases, y en algunos casos no se sabe, desconocemos en las primeras obras la precisión, la exactitud y la correspondencia de las ideas que están vertidas con las del docente, y que no fuera en realidad una glosa o un comentario de los propios alumnos. La obra de Ramón Ferreira no tiene citas, ¿sí? La obra de Ramón Ferreira, si uno de ustedes la ven, no tiene citas al pie o fuentes bibliográficas que te permitan ver desde dónde, digamos, qué fuentes de autoridad, qué textos de autoridad utiliza, o en qué tradición se basa, ya que hablábamos hoy al comienzo, para producir ese contenido. Sin embargo, la de López, sin saber si son citas del docente o son citas que pues incorporaron los alumnos que hicieron un importante trabajo de integración y glosa del texto. Si ustedes se fijan, citan, por ejemplo, algunos autores que Solórzano, yo no lo conozco, un miembro del Consejo de Indias, ¿sí? Citan, por ejemplo, Antúnez y Acevedo, Memorias e Historias sobre la legislación y el gobierno de los españoles con sus colonias, algunas cuestiones sobre el comercio colonial, comercio de los tiempos modernos, de nuevo Antúnez y Acevedo, de nuevo Solórzano, recopilaciones de Indias, cédulas reales. Es decir, lo que vamos a ver a través de las fuentes y de las citas de este autor, de López, es que todavía el recurso, ¿sí?, utilizado, empleado para poder darle fundamento a esta tradición, o sea, el recurso utilizado para poder generar una tradición antecedente que fuera aplicable a lo que se estaba produciendo es todavía anclado en la tradición de las instituciones españolas. Y esto, en realidad, lo que nos plantea es que en los primeros años, en estos dos autores, que son los propios del siglo XIX, ¿no?, Ramón Ferreira y Lucio Vicente López, todavía hay un límite impuesto por las condiciones de posibilidad, es decir, toda producción de conocimiento, en cualquier disciplina, tiene un contexto histórico que le establece límites a las condiciones de posibilidad de producir determinados conceptos e ideas. Era muy difícil que se pudiera producir una obra similar a la que nosotros hoy estaríamos acostumbrados a leer, o la que podríamos leer de autores más ya modernos. Ni siquiera les hablo de los 90 para acá, les hablo de mediados del siglo XX, como Marienhof, por ejemplo, porque no estaban disponibles en el ámbito local y en el ámbito de la ciencia y en el ámbito del saber que se estaba construyendo, no estaban disponibles fuentes de autoridad que permitieran esa construcción. Las que estaban disponibles eran las que teníamos de la colonia, o del derecho indiano, o del derecho patrio, si quieren, y seguían siendo utilizadas para tratar de fundamentar los desarrollos
de esta naciente disciplina de derecho administrativo. Eso nos revela el estudio, que es muy, digamos, es muy enriquecedor para la historia crítica, el estudio de las fuentes. Es decir, tomar un libro y no ver lo que el autor dice, sino ver desde dónde lo dice, a través de las fuentes y las citas bibliográficas. Entender desde dónde construyó sus ideas y cómo usó esos conceptos que cita, y si los usó como los usaron los autores en su momento, y si en su momento esos conceptos tuvieron el mismo, en ese contexto tuvieron el mismo significado. Entonces, hasta ahí, digamos, tenemos dos autores del siglo XIX, y yo el grupo lo cerraría con Alfredo Orma, que es de 1900, es el primer docente de derecho, que sí es docente de derecho administrativo, igual que Lucio López, en la UBA, y que también tiene una obra que se llama Derecho Administrativo propiamente, y que es una recopilación también de los alumnos. Es decir, de nuevo esta cuestión de la necesidad de los alumnos de contar con obras adecuadas para el abordaje de la materia. ¿Por qué? Porque no había. Se estaban generando en el momento que se iba desarrollando la disciplina. Y esto es lo que mejor nos revela las condiciones, digamos, el estado del saber en ese momento, del saber administrativo. Ya en la obra de Orma empiezan a aparecer algunas citas de autores extranjeros de las corrientes, digamos, de europeas que van a ser fundadoras del derecho administrativo clásico. Recuerdan que cuando vimos el texto de Manori, ¿sí? Vimos que había determinados autores cuyas obras habían sido consideradas piedra fundamental y punto de partida de la construcción del derecho administrativo en su versión más clásica, que eran en Italia, Santi Romano, que era en Alemania, Otto Meyer, y que era en Francia, Maurice Oriou. Y esos autores, ¿sí?, tienen a su vez hay un montón de otros autores que hacen escuela en esos países y en esas corrientes doctrinarias, con sus teorías y demás, van a ser los que van a nutrir, y ahora después lo vamos a ver, la producción del derecho administrativo local acá. Pero, ¿qué es lo que va a tener que suceder? Y acá es el segundo autor relevante que mencionamos del artículo de Couselo, que es Vicente Gallo, de 1906, segundo autor del siglo XX. Va a tener que empezar a abrir cuña, o sea, hacer cuña, abrir una grieta en el debate, la crítica al método de enseñanza y al método de estudio de la disciplina. Gallo va a ser el primero que va a poner el punto en la I con respecto a la exégesis, es decir, al estudio de la legislación. Exégesis que era lógico, digamos, era entendible que se produjera en un universo en donde lo que abundaba o sobreabundaba era derecho positivo, pero no así producción doctrinal, no así debate doctrinal. Eran los autores se volcaran hacia el derecho positivo como objeto de estudio. Pero Gallo va a decir, y en eso va a ser un poco, va a decir no, muchachos, la exégesis no alcanza, el estudio del derecho positivo es necesario, pero como metodología de abordaje de la disciplina. Tiene que haber algo más, planteaba yo. Y esta reacción contra el método exegético, yo se las voy a leer acá, denme un segundo, lo que dice, porque él dice: exponer exegéticamente el texto de la ley con sus excepciones y garantías, con su reglamentación y sus instrucciones relativamente a cada uno de los diversos asuntos comprendidos en un programa, sería hacer un curso de legislación administrativa nacional con un criterio desterrado ya de la enseñanza universitaria como insuficiente y erróneo, y reñido además con la índole científica de la materia. Y clave ese pasaje en donde él se refiere a la índole científica de la materia como condición digamos, teleológica, condición
finalitaria, aspirar a una disciplina científica y no al mero análisis exegético de la norma. En base y por encima, a la vez del conjunto de leyes, reglamentos e instrucciones de carácter normativo, existe un sistema de doctrina que da vida, los aplica y los fecundiza. Y acá es lo que le hablábamos de Manori cuando dice, analiza la reacción contra la posición que se limita a exponer exegéticamente el texto de la ley y reglamentos que se ha producido en distintos países de Europa, especialmente en Francia e Italia, para destacar luego la influencia decisiva en este sentido de la escuela alemana a través fundamentalmente de las obras, y yo no pronuncio alemán, pero Steinmeier, Laban, Meyer, etc. Bueno, esto como para extraer un párrafo donde se ve claramente cuál es la crítica de Vicente Gallo. Ahora, la crítica, nosotros posicionamos a Vicente Gallo a partir de 1906, la crítica de Vicente Gallo no es una crítica aislada. Como todos estos procesos, se me fue el video, ahí estoy. Como todos estos procesos no son procesos aislados, son procesos que tienen un sentido histórico y tienen un contexto histórico y, otra serie de procesos concomitantes que los motivan o los fundan. Y acá es donde entra, en este punto, en la mitad del artículo de Caucelas, donde entra de importancia, tiene importancia el artículo de Zimmermann que les dimos, ¿sí? El de Eduardo Zimmermann, que se llama Abogados, Científicos y Estadistas. ¿Por qué? Porque la crítica de Gallo no es una crítica producto de su iluminación superior, donde un día estaba acostado en un sillón y dijo, uy, hay que ver el método, hay que encontrar el método exegético, hay que ver el método científico. En realidad, a partir de 1903 empiezan una serie de protestas que concluyen con la reforma universitaria, que es por todos conocida, la de 1918, en donde lo que se estaba debatiendo era el rol del jurista, el rol del abogado, ¿sí? Entonces, frente a la escasez, ¿sí? Así lo plantea Zimmermann, la escasez de juristas o de abogados para abastecer al Estado frente al desarrollo del aparato institucional que venimos viendo desde la clase anterior, empieza a haber una crisis, un debate en torno a ese rol, ¿sí? A ese rol del jurista, ¿no? El jurista empieza a ser un agente o un personaje central. ¿Podemos apagar el micrófono ese? Ahí está, buenísimo, muchas gracias. Y se van a abrir dos corrientes, ¿no? Él plantea la legalista institucional, ¿sí? Y la técnico-práctica. La legalista institucional, que va a plantear el rol del abogado como abogado científico, ¿sí? Como estudioso de los principios y las normas que regulan el derecho, digamos que las normas que integran, o los conceptos que integran todo ese universo de derecho positivo, y las relaciones que hay entre él y demás, y la corriente técnico-práctica que va a ser el abogado litigante, el perfil del abogado litigante, preparado para tener un manejo extensivo del derecho positivo vigente y su aplicación práctica. ¿Cuáles son las críticas? Bueno, ya lo dijimos, el método exegético, la dedicación del profesorado, la falta de profesores que tuvieran dedicación exclusiva y que por tanto también pudieran hacer ese laburo de reflexión, de investigación, que después volcar en la clase con otro nivel de reflexión científica, y la omisión o la ausencia en el debate jurídico de las ramas auxiliares de las ciencias sociales, ¿no? ¿Qué es lo que estaba sucediendo a comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, en el ámbito de las ideas que determinaba esta pequeña revuelta, revolución estudiantil? Y bueno, estaban irrumpiendo en el escenario de las ciencias, ya no de las ciencias jurídicas, ni siquiera de las ciencias sociales, de todas las ciencias, las ideas positivistas. Ustedes recuerdan que finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, es
un periodo de irrupción del positivismo en todos los ámbitos científicos en Argentina. Y en el mundo en general estaba en boga esta corriente de pensamiento, que va a tener como dos caminos, ¿sí? Dos caminos curiosos que también se empatan un poco con los dos polos del debate, que son, por un lado, el rechazo a toda construcción naturalista, ¿sí? Trascendente, esencialista, universal, para el estudio, digamos, para propiciar en realidad el estudio del derecho positivo vigente, el derecho existente, el derecho real, el legislado. Esto que entendemos como positivismo jurídico, como el estudio de la norma, la exégesis de la norma, justamente. Y por otro lado, el estudio de los fenómenos, toda la fenomenología, los fenómenos sociales y su comprensión como hechos, ¿sí? Con causalidad, la búsqueda de la causalidad de los fenómenos. El estudio del derecho, el positivismo va a traer eso, especialmente ligado al ámbito de las ciencias médicas, las ciencias naturales, y muchos exponentes argentinos importantes en esa época, ¿no? Pero que van a tener un gran impacto en el desarrollo del pensamiento jurídico, porque, por ejemplo, recuerden, Lombroso y su desvelo por entender cuáles eran las causas de la criminalidad, haciendo análisis forense, es un ejemplo de cómo el positivismo plantea justamente esa relación entre los fenómenos sociales, entre los fenómenos naturales, y el derecho, ¿sí? Entender el derecho penal desde los fenómenos, en este caso, por ejemplo, anatómicos, ¿sí? Estudiar los hechos. Entonces se empieza a plantear el estudio de la ley como un hecho social, no simplemente como un deber ser, sino como un ser, como un hecho social. Y esto va a estar más encarnado en la postura científica, obviamente, ¿no? Entonces las consecuencias que va a tener todo este planteo básicamente van a ser, por un lado, una reformulación de todos los planes de estudio, ¿sí? Y los contenidos de las asignaturas, es decir, se va a replantear y a poder definir y a debatir qué es lo que deben estudiar los abogados que se forman en los centros universitarios, cuál es el conocimiento que deben tener sobre un determinado saber, y a su vez, otra de las cosas que va a tener como consecuencia es posicionar a los centros universitarios, ¿sí? Como centros clave en la producción de funcionarios lo suficientemente capacitados para el ejercicio de la función pública, el diseño y la aplicación de políticas públicas, ¿sí? Yo estoy buscando el artículo de Zimmerman, porque hay un texto al final que es muy interesante por lo radical que es en la forma de pensar, y por cómo sintetiza uno de los polos en debate, ¿no? Que dice, cuando ya casi al final habla de las páginas de la revista de Argentina de Ciencias Políticas de 1912, cuando un autor dice, las universidades, verdaderos establecimientos científicos, imponen con sus investigaciones direcciones a la acción gubernamental, y con sus enseñanzas forman individuos idóneos para el cuerpo administrativo, ¿no? Esta preocupación que estamos hablando de dotar al Estado en este proceso de institucionalización de funcionarios idóneos. En estas condiciones se comprende la poca importancia que relativamente pueden tener los resultados de las elecciones populares, como no sea en lo que se refiere a la dirección general de la política. Y es una frase muy potente porque en definitiva lo que está diciendo es que los centros universitarios, como vehículo de una disciplina ya científica, ¿sí? Estructurada científicamente, forman individuos que por su conocimiento y por su saber determinan
con muchísima más fuerza, incluso que los funcionarios políticos democráticamente elegidos, los rumbos del Estado. Está hablando de una burocracia especializada, ¿sí? Que es lo que constituimos la mayor parte de los empleados públicos que no ejercemos alguna función política, es decir, algún cargo de dirección, de conducción política. Es decir, el Estado se constituye en un enorme porcentaje por funcionarios, por agentes administrativos que forman parte de una burocracia, que en esta concepción, cuanto más especializada, más científicamente formada, más productiva y determinante va a ser para las políticas públicas. A su vez también había otros personajes que hacían el contrapunto diciendo las asignaturas políticos-sociales no ofrecen muy señalada utilidad, sino para los abogados que, sin ejercer la profesión, se dediquen a especulaciones científicas o a funciones gubernativas. Estos son unos pocos a quienes no pueden sacrificarse los intereses positivos de la mayoría, destinada a vivir de los honorarios que a cada cual proporcione el ejercicio de la profesión. Es decir, la dicotomía entre esta dialéctica entre el abogado litigante y el abogado académico, o el abogado litigante y el abogado del Estado, parece que ya tiene un trasfondo histórico lejano. Evidentemente ya ese planteo, ya ese debate estaba, y lo que en realidad revelaba era la puja por dominar ámbitos de producción del saber, con un sentido o con otro, porque en definitiva también el modelo de abogado litigante iba a ser el que iba a abonar al ámbito del derecho privado, y por tanto a todos los intereses individuales y el resguardo de los derechos subjetivos frente al Estado, etcétera, etcétera, toda esta otra faceta que vimos de la sociedad civil. Entonces, a partir de estas críticas, y ya con esto vamos a terminar, aparecen especialmente tres autores que son Bullrich, Rodolfo Bullrich, que fue abuelo de Patricia Bullrich, Rafael Bielsa, que creo que también es abuelo de Marcelo y de Rafael, del homónimo, es decir, del técnico y del político. Y Villegas Basavilbaso son tres autores ya posteriores a la década del 20, pero que con un mayor impacto sobre los años 30-40, y que van a ser los primeros autores en sistematizar científicamente la disciplina. Y acá es donde se va a dar el puntapié al derecho administrativo tal y como nosotros lo conocemos, ¿sí? Lo cual es también una ficción, porque después de todo lo que ha sucedido históricamente, decir que tal y cual lo conocemos, pero digamos, los fundamentos sobre los que se basa la disciplina del derecho administrativo fueron dados por estos autores, que fueron los que recogieron todo este debate, ¿sí?, como propio, al momento de impartir la disciplina, de producir conocimiento y demás, y sistematizaron las distintas áreas, digamos, formando, modulando los conceptos fundamentales, o las categorías fundamentales con las que nosotros después, más adelante, vamos a pensar el derecho administrativo, incluso hasta el día de hoy. Sistematizaron principios y reglas, ¿sí?, con la idea, como decía Bullrich, de interpretar cualquier norma positiva, no de interpretar simplemente tal o cual norma de un determinado periodo o reguladora de una determinada institución vigente en ese momento. Es decir, tratando de construir categorías transversales a las épocas, de modo que pudieran justamente pudiera lograrse esta finalidad, que era construir un discurso jurídico homogéneo y coherente, ¿sí?, creando una categoría que, por ejemplo, se llame servicio público, asignándole una serie de connotaciones particulares que la definen, sistematizándola, es decir, relacionándola con otras categorías, jerarquizándola según sea el caso, y permitiendo que esa categoría
atraviese transversalmente las épocas para poder explicar un fenómeno propio de la actividad administrativa, la función estatal, la función administrativa, la actividad estatal, y de esa manera construir un discurso jurídico coherente, como vimos al comienzo de la parte teórica de la clase. Curso de Derecho Administrativo, Principios de Derecho Administrativo es la más importante, ¿sí? Siempre con este carácter científico. Entre 1920 y 1942 van a aparecer estas obras. Va a dar clases en la UBA y en la Universidad Nacional de La Plata. En el 1924 aparece Bielsa como docente de la UBA. Y Bielsa, en el artículo de Couselo, Couselo cita una frase de Bielsa que nos permite retomar el comienzo de la exposición de la clase, o una de las partes iniciales, cuando dice: la idea es establecer y estudiar el conjunto de normas jurídicas que regulen la administración pública como quiere la Constitución Nacional. Es decir, él ya está adelantando que el trabajo del jurista científico va a ser justamente interpretar todo ese universo de norma positiva, de derecho positivo, que antes era estudiado exegéticamente, y sistematizarlo, haciéndolo coherente con la Constitución Nacional. Y acá es donde mejor se revela este proceso conflictivo, ¿sí? Conflictivo, porque es inexorablemente conflictivo, en donde el derecho público y especialmente el derecho administrativo va a tratar de dotar al orden institucional que estaba en crecimiento de categorías y conceptos jurídicos coherentes con un orden constitucional que en realidad había sido instaurado para garantizar no en sí el desarrollo y desenvolvimiento de la estructura estatal, sino garantizar los derechos individuales, los derechos subjetivos, las libertades. ¿Se recuerdan cuando hablamos de las bases, de Alberti y demás? Toda esa parte, la primera parte de la Constitución, las libertades civiles, garantizando así el desenvolvimiento de la sociedad civil y del ámbito privado. Y en esa confluencia, esa articulación entre el orden constitucional y el ámbito de lo privado, la garantía del ámbito de lo privado y el derecho público administrativo y la construcción de la estatalidad, se van a producir todos los roces y choques que los juristas van a ser los encargados de homogeneizar. Todo esto ya va a sentar las bases de la disciplina y de cómo se va a ir desarrollando esta disciplina. Lucía en la próxima clase, en la quinta clase, va a entrar ya más específicamente en los distintos modelos que dentro de esta lógica de derecho público administrativo y esta lógica de la estatalidad se van a ir presentando y cómo se van a ir articulando con sus contextos históricos, con sus contextos históricos. Y es importante, y yo se los adelanto solo para que lo piensen, que este laburo que van a tener que hacer los juristas siempre, en esta producción de conocimiento, que va a ser la producción del derecho administrativo, siempre va a estar condicionada por los límites de posibilidad que le da el contexto histórico. Límites históricos concretos que van a tener que ver con los procesos del momento, en donde los juristas van, y vamos a verlo la clase que viene, lo dirá Lucía, vamos a ver cómo los juristas van a tener que trabajar dentro del corralito que es ese contexto histórico y esos límites del pensamiento, del momento, para seguir haciendo este laburo de armar, de tejer la trama del derecho público y del derecho administrativo en particular en relación con la Constitución.